Vale. Vamos a ver la resolución de un par de ejercicios. En este caso sería el 4.8. Vale, aquí está. Puede ser otro. Hola. Ay. Vale. Vale. Vale, ahora sí ya estamos. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios, en particular de tema 4, de estructuras. Vale, entonces, en este caso es el de ahora es muy similar al anterior. Equilibrio, cargas distribuidas, y también lo que son, en este caso vamos a añadir un poco más de estructuras. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios. Uno será el 4.24 y otro será el 4.8. ¿Vale? Entonces, el 4.8 es un ejercicio muy típico. El 4.8 es un ejercicio muy típico que entonces tiene un peso de una polea y tiene elementos estructurales que son barras, y como siempre se tienen unos ciertos tipos de estructuras que tenemos por el lado de abajo tenemos un rodamiento y por el otro arriba tenemos un elemento basculante y aquí tenemos una carga. Entonces aquí tenemos una tensión. Cuando hay una tensión, ¿cuál es la característica de una tensión? ¿Qué es lo básico? Ahí es un cable. ¿Qué es lo básico cuando tienes un cable? Siempre que hay un cable, vale, ok, es una tensión. Si son 400 kilogramos, entonces, ¿qué tenemos ahí? Si son 400 kilogramos, para hacerlo vector, sería un peso. Entonces, para hacerlo vector, o bien lo mantenemos kilogramos fuerza, o lo pasamos a newtons, y lo pasamos a newtons por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es para pasar unidades, porque kilogramos fuerza es una unidad también de fuerza. Entonces, que vale kilogramo masa igual a kilogramo fuerza. Es una unidad. Entonces, en este caso, sí, de hecho está colgado ya. Si tú vas ahora en el Usternet y subes aquí en apuntes, ¿dónde está? Aquí arriba. ¿Por qué no? Aquí no se ve. Aquí está. Apunte Esteban Rey. Entonces ya está lo de la clase de hoy. Lo único que faltaría sería añadir el link del video. Pero ya lo podéis abrir ahora si queréis. Lo puedes verlo. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando tiene un cable, entonces, por un lado vamos a tener una fuerza aquí, que será 400 por 981 metros, que será en newtons. Y cuando hay un cable, ¿cuál es la característica básica de un cable? Bueno, pero un cable puede estar a compresión, como tal. Claro, porque un cable, como es flexible. Entonces, de hecho, no sé si habéis estado en Estados Unidos.
tienen una peculiaridad que en Estados Unidos los semáforos, hay muchos lugares que están colgados con cables, no con estructuras de hierro, sino que son cables. Sí, están penjados, pero con cables. Sí, porque también cuando tienes flexibilidad, entonces tienes vientos, tienes condiciones de viento muy intensos, entonces esa flexibilidad hace que aguanten mucho más. Y también cuestiones probablemente de coste, de instalación, ¿no? Igual han visto que es lo que va mejor, le sale más rentable. Pero llama la atención, porque como están ahí colgados con cables, porque, vale, entonces seguramente están a tensión, a compresión, ¿no? Porque con compresión se doblaría. Y hay otra característica que tienen todos los cables, independientemente del ángulo. La dirección la marca el cable, igual que las estructuras. Vale, y entonces, ¿y qué tensión? Y una pregunta es, ¿qué tensión hay de este lado? Siempre es la misma, siempre. Por eso cuando tienes un juego de poleas para reducir la carga, porque entonces como siempre la tensión es la misma, cuando haces un juego de poleas vas distribuyendo esa carga. Entonces por eso hay algunos ejercicios que son varios juegos de poleas, porque se cumple esa situación. Si tú jalas para abajo, tienes la misma tensión en ambos lados, pero del otro lado puedes tener una reducción, hacerlo varias veces. Vale, entonces aquí será la misma, siempre. Entonces cualquier cable, si la carga se mueve, si estoy moviendo, siempre sería la misma. Es la misma cuerda. Porque es la misma cuerda. Es la tensión. La tensión de un lado y de otro lado es la misma, independientemente del sentido. Siempre y cuando esté a tensión, ¿no? Si está compresión, ¿no? Pero si está tensionándose, y eso cuando está moviendo ya veremos que puede ser que la fuerza sea diferente cuando se mueve. Eso sí, la magnitud. La magnitud se ve afectada si se está moviendo o no. Si está en aceleración o no. Pero así que está estático, esto está estático. Entonces, una de las características es que esto será igual a esto. Entonces, y esta armadura también tiene otra característica, que por la forma que tiene, es autosostenible. Entonces, cuando tú lo dejas suelto, eso queda rígido y autosostenido. Entonces, esa es otra de las características que tiene. Entonces, aquí está, vale. Entonces, aquí lo que tenemos es un fluido rígido por sí mismo, porque mantiene su forma por sí mismo. Vale, bien. Entonces, ya hemos visto la cuestión de las tensiones. Entonces, cuando hacemos el DS global, pues una de las cosas que siempre se hacen es cuáles son las direcciones de las reacciones, dónde hay reacciones, dónde hay cargas. Donde haya reacciones, hay que poner reacciones. Entonces, de todo este elemento que aparece aquí, pues va a haber una reacción, dos reacciones más, y estas son cargas, y los demás son reacciones internas. Entonces, pues hay que dibujarlo en el DSL global. Entonces, de un lado tenemos una carga sola, como reacción, y después si tenemos X, Y, y seguimos la regla de la mano derecha, sea positivo en este sentido. Sí. ¿Cómo hacia adentro? ¿Cómo hacia adentro? Hacia la pared. No. Tú defines un sentido. Luego, si sale y después si sale negativo, es contrario. Pero si lo defines al revés, no pasa nada. Lo defines. Claro. ¿Por qué ahí lo definía en el sentido contrario? ¿Cuál crees que es la razón por la cual lo definía en sentido contrario? Sí, pero hay otra cosa más. Esto va hacia abajo. Si tú haces sumatoria en el momento en A, estas no entran en juego. Esta va hacia abajo, esta, al final también es un elemento que tiene un punto de contacto. Entonces, sí o sí irá contrario. O sea, ya por pura lógica va a contrarrestar el peso y también está acorde con el tipo de contacto que se tiene. Entonces, por eso, todo te indica a que la D va a ir
de izquierda a derecha, entonces la X va a ir contraria, por equilibrio. Y no tienes ninguna otra carga en el eje X más que D. Entonces simplemente es por lógica. Es la razón. Pero se puede haber puesto del otro sentido, y si da negativo, entonces lo cambias. Eso tú lo defines. La carga T, dijimos 400 por 981, 392 kilonewtons. Entonces, ya tenemos el global, pues hacemos lo de siempre. Sumatoria de momentos en Z con respecto a, y entonces aquí tomamos las distancias. Entonces aquí sumando 3 más 2 más medio metro de la polea, 5, 5, una 5 más 5, 2, más 1 y medio más 1 y medio. Entonces aquí son 5. Entonces aquí son 5 por un lado y 5 y medio por el otro. Y aquí es lo de siempre. Sumatoria de momentos. Aquí no hay nada diferente. 5 veces el D, menos 5,5 por D, despejar. Ahí no hay nada diferente. Sumatoria de... Tiene que tener en cuenta el radio, ¿no? El radio sí, claro. Por eso está el diámetro 5, el radio 5. Por eso se sumó 3 más 2. 3 más 2 es 5. Ah, más 0,5. Más 0,5, por eso 5,5 aquí. Por eso se tomó en cuenta. ¿Vale? Entonces, sumatoria de X en Y, aquí es algo muy sencillo. O sea, que no cambia nada de lo que siempre se hace. Lo que ya viene es cuando se quiere analizar las partes internas. Entonces, ¿cuáles son los valores de las reacciones internas? Entonces, para eso, hay que descomponer. Entonces, hay que separar cada una de las fuerzas, y una de las características será que de lo que encuentres en un lado, en el otro lado será la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, eso será lo que es importante. Entonces, se tiene que desmembrar el conjunto. Lo que dijimos de la tensión, de B a F, se separan todos los componentes y se toma en cuenta la tensión. Y aquí la tensión es simplemente equilibrio. Si tú separas, aquí lo que estoy haciendo yo es separar. Estoy separando la polea. Entonces, si la polea la separas, entonces internamente tendrás dos fuerzas también contrarias. En este caso, el momento es contrario uno al otro, o sea que el momento estará en equilibrio y solamente habrán dos fuerzas contrarias también, de sentido contrario una con otra. Esa sería la reacción que tendría la polea separada sola. Entonces, esto mismo es lo que iría en el lado, del otro elemento, pero sentido contrario. Entonces, si aquí vemos que en la polea va para abajo, la reacción va para arriba, en el eje de las Y, entonces la reacción en el otro componente será contraria. En el Y será hacia abajo. En el eje de las X, en el eje X va de izquierda a derecha, en la reacción de la parte interna del agujero va en el sentido contrario de izquierda a derecha, pues entonces en el otro será contrario. Eso es sí o sí para cuando se analizan estructuras y armaduras. ¿Cómo va? Si la tensión va hacia la de derecha a izquierda, la reacción va de izquierda a derecha. Vale, mira. Por ejemplo, tú tienes aquí todo montado. Esto está montado. Entonces tú tienes una tensión aquí y otra tensión aquí. Tú tienes T y porque ser un cable, tú tienes T también aquí. Cuando tú lo separas, entonces lo que tú haces es, analizas esta por un lado y esta por otro lado. Y este lado va a seguir existiendo siempre la T. Pero entonces tú tienes reacciones en la parte interna del agujero que te generan tu equilibrio. El radio es el mismo para un lado y otro, entonces por lo tanto, en momentos está en equilibrio.
Ahí ya tiene por un lado y por otro lado, entonces no tiene problemas de momentos, no necesita ningún momento adicional. Tiene equilibrio por momentos. En fuerzas no. Entonces, como en fuerzas no está en equilibrio, necesitas una fuerza de reacción, la reacción va a tener un valor para tener equilibrio. En el eje de las X, ¿cuál sería la reacción? En el eje de las X. Si esto vale T, y el otro vale T. Entonces, esto es X e Y. Entonces, en X, ¿cuál sería? ¿Cuántas fuerzas tienes en X? Solo una. Entonces será menos T. Izquierda a derecha. Exactamente, porque es el que te genera el equilibrio. Porque siempre tienes que tener sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Vale? Y del otro lado lo mismo. Hacia arriba. Se va hacia arriba. Vale. Entonces, esas son tus dos reacciones. Del otro lado, cuando tú lo separas imaginariamente. O sea, tú imaginariamente lo estás separando. Entonces, como siempre tienes equilibrio, en un lado, por lo que en un lado es de un sentido, en el otro es del sentido contrario. Entonces, por lo tanto, del otro lado, si en un elemento va de izquierda a derecha, en el otro sí o sí será contrario. La misma magnitud. Sí. Sí. De hecho, ya, si para lo que es de mecánica, para los que van de mecánica, ahí después ya diseño de máquinas, ahí se usa todo esto. Usas esa fuerza, es la que usas tú para diseñar cojinetes y todo eso. Exactamente igual. Lo único que sacas es la resultante. Que la resultante es la raíz de ambos al cuadrado. Todo eso. Entonces lo mismo se hará con el otro. Ah, no, aquí me equivoqué. Mira, estaba aquí. Esto sería incorrecto. Sería hacia abajo, ¿no? Claro. Esto sería incorrecto porque... el otro lado de la barra. Claro, del otro lado es contrario, por equilibrio. Porque lo que tengas de un lado, para que sea... Cuando lo estás haciendo imaginariamente, lo separas imaginariamente. Entonces, aquí esto sería equivocado. Esto no sería así. Esto tendría que estar hacia abajo. Y entonces, esto sí estaría correcto. Y lo mismo, Entonces, eso siempre se va a cumplir, siempre. Entonces, eso es una de las cosas importantes saber cuando se esté analizando armaduras. Entonces, de lo que tengas un sentido, en el otro será igual, misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, defines también dónde más habrían elementos. Ahí estoy haciendo, en este caso, lo que es el Y. Entonces, recordemos, si hacemos sumatoria de momentos en Z porque estamos diciendo siempre la regla de la mano derecha, en el punto B, entonces, si lo hago en B que está en el extremo. Entonces, si lo hago en B, pues ya las únicas fuerzas que entrarían serían la tensión de 392 y la reacción en Y. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, y después ya una vez que hallo la Y, pues hallo el otro. O sea que aquí es lo mismo que siempre se ha usado. Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas. Lo único que sí es importante aquí es cuando se separa, no olvidarse que los signos van cambiando en un componente y en otro cuando se separa. Eso es. Porque va hacia arriba. E va alta absoluta porque entonces cuando sumas sumatoria de momentos, la única manera que te puede dar un equilibrio es yendo hacia arriba, porque el otro del extremo va hacia abajo. Pero el sumatorio no lo sabes hasta el final, porque tú tienes dos reacciones. Tú tienes reacción en B y en E. Entonces, puedes haber hecho sumatoria de momentos en E y hallar la otra reacción. Y tiene que ser una tal que te genere equilibrio. Como en este caso, a fin de cuentas son 3 y 2. A ver. Vale. Aquí hay que verificar algo con las unidades.
Entonces, la otra reacción será contraria, para que te dé equilibrio. Después, cuando analizas el componente C, lo importante es, una vez más, si la EY valía 653 arriba, pues en el otro va a ser 653 hacia abajo. Y nuevamente puedes definir una dirección de tu reacción, de tu otra reacción que no sabes, y ya después definir suma de momentos en Z en el punto C, y hallas el valor de la EX. Entonces aquí no cambia en nada. Otra vez, sumatoria de fuerzas, sumatoria de Y, y se van hallando todos los valores. Y verás que hay veces que tienes que irte aquí, y después regresar aquí, o a veces puedes hacerlo lineal. Ahora veremos el otro ejercicio, que el otro ejercicio es un poco más complejo. De hecho, es el más, así de los más complejos, precisamente para ver la diferencia. Vale, entonces tú puedes ir. Sí. Ajá. De punto E. Vale. Por el tipo de unión, ahí vas a tener dos posibles reacciones, en X y en Y. Las reacciones internas. ¿En Y? Sí. Ahí, va a haber en X y en Y. Van a haber dos posibles reacciones. Que eso no significa que exista, que sabemos que puede ser que el valor de una de ellas sea 0. Eso siempre puede pasar. Hay una pregunta por ahí del cuestionario que precisamente decía, si tú tienes una fuerza hacia abajo y otra fuerza hacia arriba que valen lo mismo, pero tienen una distancia diferente, el momento es imposible que sea 0, porque por momentos va a haber un momento sí o sí. Y si está estático, si está en equilibrio, y por el tipo de rodamiento que tú tienes, no puede, es un no basculante, entonces ahí necesitarías un momento externo. La diferencia entre momento interno y momento externo es cuando tú tienes internamente una posible reacción. Entonces, este en particular tendrá dos posibles reacciones, en X y en Y. En E hay dos posibles, en B también hay dos posibles, en F también hay dos posibles. En cada... ¿Sí? Ya está ahí, 653. La que está en rojo. Se calculó del paso previo. Entonces aquí vas analizando, vas paso por paso. Cuando tú hallas un valor, ese mismo valor lo trasladas al siguiente componente, pero en el sentido contrario. Y después al siguiente en el sentido contrario. Entonces ahí lo importante es que cuando tú compares uno con otro, los sentidos siempre están contrarios. Eso es lo que es importante analizar de este tipo, en esta metodología. Entonces, sí. La reacción en EI es 3,92. En B, en I. A ver. EY sería 6,53. Sí. BY, pero no, estoy haciendo las sumas. Es 3,92 más el valor de EY, que el valor de Y es 6,53. Entonces 6,53 menos 3,92. ¿Cuánto es 6,53 menos 3,92? Menos. 6,53 menos 3,92. Sí, mira, ahí va, ahí te va. Tú tienes, vamos a ver las distancias. Tú tienes 3. Vamos a ver, de aquí a aquí tú tienes 3 metros. Y de aquí al otro punto, tú tienes 2. Entonces, sumatoria de momentos en Z con respecto a B. Sería igual. 3,5
5 por 392 y sería el signo negativo. Porque el positivo va hacia abajo, entonces esto sería menos. Siguiendo la convención de que positivos es siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces sería menos más EY por 3 es igual a 0. Entonces EY sería igual 5 por 3, 92 entre 3. ¿Cuánto da? 6,53. Vale, entonces 6,53 y el sentido es hacia arriba, lo cual es correcto. Vale, y después hace sumatoria de fuerzas. En Y, entonces tú tienes menos 3,92 más 6,53 y en este caso la BY, si tú la consideras hacia abajo, entonces sería menos BY igual a 0. Entonces BY serían 6,53 menos 3,92. ¿Cuánto da? 6,53 menos 3,92. 2. 2,61. Entonces hay un error aquí. Vale. Vale, entonces hay un error ahí en el. En el momento de hacer la solución, habré puesto la misma distancia. Vale, pues entonces, pues voy a verificarlo, ¿vale? Pero el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. Entonces, y Bx es así. Pero habría que ver porque si es un valor diferente, habría que ver si no se arrastra. Sí. Entonces, porque de hecho, aquí se puede hacer verificaciones con otra estructura, pero habría que definir. Habrá que verificarlo ahí a ver si no hay algún detalle con. Hay un detalle, a ver, ahí 262. A ver. Ah, mira. No, el problema es que me equivoqué yo al copiar los números. Sí, porque precisamente en el otro había una comprobación. Habría una comprobación para verificar que estuviera correcto. Y ahí sí está el valor correcto. Entonces yo me equivoqué al momento de copiar el número. Bueno, 232. Pero entonces lo que pasó fue que yo me equivoqué al copiar el número entre tantos vectores. Pues mira, esto ha sido un buen ejemplo de lo fácil que puede ser liarte con esta metodología. Pero bueno, es una metodología. Si tú quieres saber las cargas internas, esta es una. Pero ya hemos visto de que hay que ir paso por paso y yo a fin de cuentas lo hice y después lo copié para hacerlo resumido. Y bueno, pues me confundí al momento de copiarlo. ¿Vale? Y aquí sí está correcto. Y entonces, cuando se hace la sumatoria, tú puedes hacer una sumatoria de momentos en cualquier punto y es 0. Y de hecho, tú puedes hacer sumatoria de momentos aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o lo que quieras. Y esto está en equilibrio. O sea, cuando hacemos sumatoria de momentos en A, para eliminar variables, es por conveniencia, pero tú haces sumatoria de momentos en cualquier punto y será 0. Entonces, es una manera también de verificarlo, haciendo sumatoria de momentos en otro punto. Y entonces ya con eso estarías totalmente seguro. Entonces, esta es una manera de verificarlo, que la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en momentos sea 0. Si no te da 0,
algo pasó, ¿vale? Bueno, y después quiero también ver el 424, y este es de los complejos. Y me interesaba ver este, porque aquí está considerado estático. Hay una tensión, aquí va a estar lo mismo. Hay una tensión, así que no es lo mismo. Y después hay una carga. Este tipo, me interesaba también ver esta es una estructura que si tuviese movimiento implicaría un análisis más complejo, pero aquí estamos considerando que está estático y que ya está pretensionado, por lo tanto ya está en un punto de equilibrio. Entonces, si nosotros vamos aquí, vamos a la tabla de los diferentes tipos de apoyo. Vale. Si nosotros vamos a analizar los apoyos, si vemos la guía de deslizamiento libre, entonces, ¿qué tipo de reacción tenemos ahí? Normal a la guía. Entonces, cualquier reacción que exista ahí, ¿y por qué es normal a la guía? ¿Qué es lo que hace que este elemento sea normal a la guía? Sí. Pero ¿qué forma geométrica hace posible que la reacción sea normal? ¿Cuál es la forma geométrica de un apoyo que hace que la reacción sea normal al mismo apoyo? Exactamente, cuando es redonda. Cuando tú tienes redondo y plano, cuando tienes la combinación de redondo y plano, entonces tienes una carga normal, y por eso entonces en este caso, como tienes la combinación de algo redondo con algo plano, la reacción es normal. Sí o sí. Entonces, como tenemos ese tipo de apoyo, entonces ese es el tipo de apoyo que es el que se ve, no está aquí al lado, en esa estructura. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a considerar que aquí tiene un deslizamiento, pero despreciable. En la barra, eso se puede bascular. Pero consideremos que es despreciable y que ya está en estado estático horizontal, precisamente para facilitar. Entonces, por lo tanto, aquí esto será normal. Y entonces lo que siempre, ya ves que siempre se hace, vamos a global, al DSL global, y de global obtenemos. Bueno, pues me interesaba dar este ejemplo porque este caso es un caso que no ocurre eso. Vamos a analizarlo. Si tenemos el general, que es el que siempre tenemos, ¿qué encontramos? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Separamos los componentes, separamos cada uno de los componentes, aquí hacemos un corte, aquí lo separamos, y aquí lo separamos, y aquí lo mantenemos, separamos los tres apoyos. Aquí hay dos posibles, aquí hay dos posibles, y acá hay uno posible. Entonces significa que tendremos, sí. ¿No se ven? Pero puedes ampliar. Vale. Vale. Bueno, eso es para remarcar. Ya después, pero esto se vuelve a escribir. Vale. Si quieres, mándame un pantallazo de lo que ves para que yo tenga conciencia y ya lo haga diferente, ¿vale? Porque en principio eso es como funciona para marcar, pero después queda bien, como ahora. ¿Vale? Bueno,
Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántas posibles reacciones hay aquí? Sí. ¿Cuántas posibles reacciones hay? En C hay 2 posibles reacciones. En G hay 2 posibles reacciones. Y en A y B hay una posible reacción. Con la tensión, porque ahí es una sola. Que depende de un ángulo, pero es una sola. ¿Cuántas posibles hay? 5. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 5, ¿no? Depende, si es 3 dimensionales o si dos dimensiones. Cuando es 2 dimensiones, en equilibrio, ¿cuántas ecuaciones tenemos posibles? ¿Cuáles son las 3 posibles? La de siempre, X, Y en momentos. Entonces, ¿qué pasa que tenemos ahí? ¿Podemos resolverlo? ¿Podemos hallar esos valores con lo que tenemos aquí? No se puede, porque son 5 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, esto no lo podemos resolver. Entonces, vamos a analizar un componente nada más. Vamos a analizar los 2 componentes. Pero aquí, analizar la barra CDFD, la barra EFG, y es lo mismo separando en 2. Entonces, ahora, primero hicimos el global, y vimos que no se puede. Ahora vamos a separar en 2. Pero, aquí, lo importante aquí es el ángulo. Que acá hay un ángulo beta por alfa que por trigonometría, y un ángulo que tú puedes hallar porque tienes distancias. Entonces, por trigonometría tiene una dirección definida. Y en principio decimos que va hacia abajo porque el otro probablemente, por la carga, dirección de la carga, probablemente irá hacia arriba. Hace sumatoria de momentos en G, y en el componente EG probablemente irá hacia arriba la fuerza. Entonces, si contraria, lo ponemos hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues volvemos a hacer lo mismo nuevamente. Aquí tenemos un peso y tenemos una fuerza. Y ahora, ¿cuántas posibles incógnitas tenemos? Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 incógnitas. T y F dependen de un ángulo. Podemos separarlas en X y en Y. Pero C no. C es independiente una de la otra. La reacción en C, en Y puede ser una y en X puede ser otra, totalmente independiente. Una de ellas puede ser 0. Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas ecuaciones tienes posibles? Entonces, tú tienes 3 ecuaciones posibles. ¿Cuántas? Y entonces, ¿para cuántas variables? Para 3. Si aquí son 4, pues va a ser que no. Porque tienes 4 incógnitas con 3 ecuaciones. Entonces, hay que analizar la barra EFG. Bueno, pero primero lo analizas. Sí, pero cuando haces una función de otra, entonces ya tendrías que establecer un sistema con ciertas peculiaridades. Esto dependerá de esto en tantos. Y habrá que ver si físicamente es posible también. Ah, pero espera. Nos falta analizar la última barra. Desde la última barra tenemos una fuerza, tenemos un valor que ya es conocido, una fuerza F con un cierto ángulo, y 2 posibles reacciones en G. Y ahora entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Entonces, aquí sí tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces, en este componente sí podemos resolver. Entonces, podemos hacer sumatoria de momentos en G. Porque cuando haces de barra de BCF, la fuerza va hacia derecha e izquierda, y ahora ¿En cuál? ¿En qué punto? ¿En qué punto? en el F. ¿Por qué otra vez? Porque va de derecha a izquierda con el ángulo. Y luego en el siguiente punto de izquierda a derecha. ¿En F? A ver, hay la pregunta de por qué en F. Hay la pregunta de por qué en F va hacia arriba. Si tú haces sumatoria de momentos en G,
Entonces, ¿hacia dónde va a ir la componente de la fuerza de 6 kilonewtons? ¿Va a ser positivo o negativo? El momento en C, digo en G, debido a 6 newtons, a 6 kilonewtons, ¿va a ser positivo o negativo el momento? Bueno, en G, con respecto a G. A ver, Nil, ¿sería positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué es positivo? No lo he dicho, no lo sé. ¿Qué te dice la regla de la mano derecha? Hacia hacia abajo. O sea, es en X de uno sentido al otro, hacia arriba. Entonces aquí se considera que en X y en Y, entonces X y Y, entonces consideramos que positivo es para acá, porque va de X a Y. Es el convencionalismo. Entonces, como va de X a Y, entonces cuando pones la regla de la mano derecha, ese sería el positivo. Entonces, sería 6 kilonewtons positivo, siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, por lo tanto, ¿en qué sentido es F? Para que sea equilibrio. Contrario, no puede ser de ningún otro. Entonces, por lo tanto, el momento que tendría que quedarse por F en el punto G sería negativo y por eso sería hacia arriba. Pero en el otro lado será contrario. Entonces, en este caso, sí podemos hacer, entonces aquí sí podemos encontrar los valores de sumatoria de momentos en Z con respecto a G. Entonces va a haber un ángulo, el ángulo de 6 kilonewtons, y va a haber un efecto de la fuerza, y ya podemos hallar Gx y Gy. Y una vez hallado esto, entonces no podemos ir para atrás. Entonces ahora, si nos vamos para atrás, F va a tener un valor. Entonces, como ya tenemos un valor, ahora ¿cuántas incógnitas tendremos? 3. Se puede hacer sumatoria de momentos, X, Y, y se hallar T, y CY y CX, y después ya, como ya tenemos T, y tenemos C, Y y CX, nos vamos para acá, entonces ya más es verificar. Entonces ya obtienes estos dos por sumatoria de fuerzas X e Y, y verificas por momentos que todo está bien. Y lo importante es que cualquier signo que te dé en el otro es contrario. Eso es lo que es importante en esta metodología. Entonces, me interesaba este ejercicio porque es un ejercicio que muy interesante, porque lo que siempre es, sí, haces el equilibrio global y del global, entonces te vas a lo contrario. Pues a veces no. A veces el global no puedes obtener los resultados. A veces tienes que irte a separar y analizar los componentes por separado y encontrar un componente que tengas 3 incógnitas y de ahí entonces resolver y de ahí regresar a los diferentes, ¿vale? Bueno, aquí otra cosa importante es, puedes hacer una verificación final con sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas. Sí, porque hay veces, como en el ejercicio anterior, que cuando analizábamos el componente AD, ya teníamos todas las fuerzas. Entonces ahí era solo verificar. En este otro ejercicio, te falta por encontrar el punto, no, ya tienes todos, porque ya tienes G también. Entonces, este lo puedes usar para verificar. Porque ya tienes también, el punto G también ya lo tienes respecto. Entonces, lo usas para verificar que tu sistema está bien. Pues este tipo de cosas también es una manera de resolverlo. Entonces, cada uno de los puntos lo vas analizando por separado y vas haciendo equilibrio. Que tengo aquí, que tengo en el otro, en X y en Y. Y hay ejemplos también en libros, en internet. Dependiendo de cuando tengas ese tipo de sistemas, pues vas resolviendo la reacción en X e Y de cada uno de los puntos de unión. ¿Vale? Y
bueno, y aquí se considera que las barras no se deforman. No te metes en esas cosas. No es solamente reacción. Sí, es solo reacciones. Se consideran elementos rígidos. ¿Vale? Bueno, eso era lo que me interesaba comentarlos. ¿Alguna pregunta en este momento? Vale. Bueno, entonces, pues continuamos el viernes. Yo veré calificar. A ver, apago esto. ¿Alguna pregunta, Pau? Igual y no está. No. Vale, venga, pues entonces corto esto.